Podríamos empezar alegres porque vamos a discutir sobre la izquierda, pero no es el caso. Hoy las abuelas de la Plaza de Mayo han recuperado a la nieta desaparecida 110. Hoy en España se ha muerto un preso político en una cárcel de Cádiz. Estaba a 1000 kilómetros de distancia de su casa. 13 años de cárcel por quemar un autobús. Se llamaba Arkaitz Bellón. Los culpables de asesinar a los que deciden quitarse la vida porque no pueden seguir adelante, porque los han desahuciado, no tienen trabajo, esos en cambio siguen sueltos. Todo este país se ha enterado de la sanción a un futbolista. Pocos en cambio de la sanción a un juez, al juez Elpidio Silva. El fútbol en España parece política de Estado y la fiscalía política del gobierno. Todo este país se ha enterado de la muerte de un entrenador de fútbol. Está bien. En cambio, muchos menos de la muerte de 8 inmigrantes subsaharianos. Subsaharianos es porque ni siquiera tienen país. Un superviviente ha dicho que la Guardia Civil ha disparado balas de goma. Es una dura acusación que habrá que demostrar y, si fuera cierta, pedir responsabilidades. En un país que parece que nos siguen interesando más las pelotas de fútbol que las pelotas de goma que siguen utilizando los antidisturbios. En Europa la izquierda tiene sus mártires en la lucha contra el fascismo. Aquí, en cambio, parece que seguimos bebiendo de la guerra de la independencia. Quizá por eso, como hemos dicho tantas veces, en Italia tienen Novecento y aquí tenemos que conformarnos con la vaquilla. La historia de la izquierda siempre es la historia de un movimiento que se hace instrumento político. En España parece que es al revés. Surgieron al tiempo en nuestro país las casas del pueblo después de la dictadura y la televisión durante la transición, y no en vano fue Alfonso Guerra el que dijo que prefería 10 minutos de televisión a decenas de miles de militantes. Ahora hemos tenido en España un movimiento que ha asombrado al mundo. En cambio, los instrumentos políticos siguen siendo los de antaño. ¿Tiene algo que hacer la izquierda ante la crisis del régimen del 78? Pues eso es lo que nos vamos a preguntar hoy, y vamos a preguntar a la gente que habita en los entornos de la izquierda presente, pasada o quizá futura. Entra nuestro vídeo para adelantarnos la primera reflexión sobre el tema de esta noche. Esto es La Tuerca. Buenas noches. Adelante, sumario. Yo creo que no has entendido una mierda de Karl Marx. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. La señora ha hablado de la Revolución Cubana y de Ernesto Che Guevara. El Gucci de los perroflautas. ¿Qué? ¡Disidentes! ¿Qué? El Frente Popular de Judea, disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros. Creí que éramos de la Unión Popular. ¡Frente Popular! ¿Qué pasó con la Unión Popular, Rec? Ahí está. ¡Disidentes! Yo soy del ERP, soy marxista, leninista. No hay que ser el puto Freud para darse cuenta de que ese tío tenía un problema. Era un adicto a las armas y estaba pillado por la violencia. Se iba a países exóticos a pegar tiros a la gente, a las personas que, vale, eran fascistas, pero al fin y al cabo eran personas. Yo no soy el Mesías. Yo digo que eres el Mesías y de eso entiendo porque he seguido a varios. ¡El Mesías! No soy el Mesías. Haced el favor de escuchar. Yo no soy el Mesías. Está claro, caray. ¡Qué gente! Solo el verdadero Mesías niega su divinidad. ¿Qué? Pues sí que es un buen laberinto. ¡De acuerdo, soy el Mesías! ¡Lo ha dicho! ¡Es el Mesías! Yo soy del ERP, trotskista, guevarista. ¿Sabes cómo se llamaba lo que hacía el Che? No. Safari. El Che hacía safaris humanos, con personas del tercer mundo. ¿Y sabes cómo acabó? De camiseta. ¡Ja! El puto Luis Vuitton de los pijiprogres. ¡El Mesías, el elegido! ¡De elegido nada! ¡Un blasfemo! ¡Un blasfemo! ¡A por él! ¡Muerte a hereje! Para la semana que viene, me haces una lista de todos los farsantes que han llamado pacifismo a su enfermedad mental, empezando por Teresa de Calcuta. ¿Tienes, María? Y proponemos la lucha armada por la guerra
popular prolongada. Bueno, pues me dicen de realización que los jueves en Clave Tuerca el sumario es, por supuesto, revuelta en el frenopático. Y una vez más, mis meteduras de pata. Bueno, tenemos esta noche para debatir sobre la izquierda a Manuel Rodríguez de la Fundación de los Comunes. Exactamente, sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Tenemos también con nosotros a Enrique del Olmo, Partido Socialista Obrero Español y candidato a las primarias en Madrid. Pues muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también con nosotros a Íñigo Errejón, investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y también una de las cabezas visibles de Podemos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Tenemos también con nosotros a Mauricio Valiente, abogado, diputado de Izquierda Unida a la Asamblea de Madrid. Mauricio, buenas noches. Buenas noches. Tenemos también a Esther Vivas, periodista del Procés Constituent. Buenas noches. Muchas gracias por venir aquí a Madrid. Gracias a vosotros. Y también por último tenemos a Juancho López Uralde, de ECO, agrónomo, ecologista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues hoy acaba de salir el último barómetro del CIS y parece que los partidos del régimen del 78 quedan profundamente mal parados. ¿Crisis del régimen del 78, Enrique? La crisis del régimen del 78 obviamente no la expresa simplemente la encuesta del CIS, ¿no? La refleja todo lo que estamos viviendo en estos últimos años, ¿no? De las instituciones vitales del régimen del 78, las centrales están en crisis respecto a la población. Y esto yo creo que es fundamental. Los partidos políticos, el Parlamento, el Poder Judicial, la Corona, esto configura un deterioro de lo que fueron las instituciones en las que se basó el acuerdo constitucional, sobre todo con una expresión que me parece la fundamental, la separación de la población de estas instituciones. No es casual que no tanto en la encuesta de hoy, sino en las encuestas de valoración de instituciones, estas sean las instituciones menos valoradas por parte de la población. Como miembro de uno de los dos partidos del régimen, es decir, uno de los dos partidos que ha construido realmente este aparato, en tus propias palabras, moribundo, ¿qué os planteáis? Porque quizá en vez de hablar de una segunda transición, convendría hablar quizá de una primera ruptura. Bueno, ¿qué nos planteamos? No, ¿qué me planteo? Yo soy una persona que piensa por sí misma y que como tal representa su pensamiento. Pero te presentas a las primarias del PSOE para intentar de alguna manera llevar a tu partido hacia algún tipo de dirección. Efectivamente, entre otras cosas, para llevar a mi partido o a sectores de mi partido a un proceso de confluencia de la izquierda para realizar una transformación en profundidad respecto a lo que estamos viviendo. Y eso significa muy profundamente una diferenciación con muchas de las políticas establecidas por el partido en todo el último periodo. Íñigo, ¿querías...? Sí, a menudo cuando discutimos de la crisis de régimen, que yo estoy de acuerdo en que se manifiesta también en la crisis de legitimidad de las élites políticas tradicionales, pero no solo, digamos, en la fractura de los consensos que vehiculaban la comunidad política, en las dificultades de los aparatos y la desagregación de los aparatos de Estado. Pero a menudo, cuando en los ambientes de izquierda discutimos la cuestión de la crisis de régimen, parece que lo hacemos como con un cierto optimismo, como si la crisis de régimen llevara aparejada necesariamente algún tipo de salida, digamos, de expansión democrática o de recuperación de la soberanía por parte de la gente corriente. Y yo creo que junto al diagnóstico de crisis de régimen hay que hacer el diagnóstico de su reconfiguración en clave de ofensiva oligárquica. O sea, en clave de ofensiva de los poderes de origen privado que no se someten a ningún control democrático para estrechar el conjunto de las cuestiones discutibles por la ciudadanía y hacer, digamos, una transformación del Estado en un sentido oligárquico y de cierre, incluso con respecto al pacto social anterior del 78, digamos que es claramente insuficiente y claramente estrecho, pero que ya está siendo reformado en un sentido deconstituyente, dicen algunos, en un sentido de cierre oligárquico por las élites. O sea, que crisis de régimen sí, pero sin demasiado optimismo, porque siendo procesada en clave de ofensiva oligárquica y estrechamiento de los espacios y de la posibilidad democrática al interior del régimen del 78. Esther.
Sí, está claro que es una crisis de régimen, pero el régimen está tocado, pero no está hundido. Es obvio que a pesar de que la indignación y el hartazgo cada vez va a más, la ofensiva también para acabar con derechos sociales, laborales, democráticos, no para. Pero sí que es cierto que una de las caras más claras de esta crisis de régimen que hoy vivimos es la crisis de los partidos, la crisis del sistema democrático. Yo creo que con la profundización de la crisis y como muchas personas se han visto golpeadas con la misma debido al paro, los desahucios, el no llegar a final de mes, podríamos decir que el rostro del sistema, del régimen, del capitalismo ha caído y mucha gente ha dicho, pero ¿cómo puede ser que yo no esté llegando a final de mes y que los bancos se estén recuperando tan rápido? Es que lo que vemos es que se ha recuperado a los bancos, se ha salvado a los bancos, pero en cambio se ha dejado hundir en la miseria a las familias. ¿Quién lo ha hecho? Pues una serie de partidos políticos que nos han conducido a esta situación y que se han supeditado la clase política, la mayor parte de la clase política, a estas élites económicas y al poder de los bancos. Yo creo que esto ha hecho que la gente empezara a reivindicar otra vez la política, pero la política de los de abajo, la política de la indignación, a la vez que criticaba contundentemente la política de los de arriba. Y el no nos representan, yo creo que ha sido el ejemplo más claro, pero hoy también vemos 2 años después como la gente dice, bueno, ¿y qué hacemos con la política? ¿Qué hacemos con todo esto? Y a partir de aquí yo creo que están surgiendo iniciativas muy interesantes que están haciendo mover de manera muy fuerte este tablero. Todo eso. Mauricio, Izquierda Unida tiene un discurso de superación de este régimen del 78, pero al mismo tiempo está dentro de las instituciones, incluso en algunos parlamentos del Estado, asumiendo desde dentro la posibilidad de intentar cambiarlo. Cuéntanos un poco si es posible eso, es una suerte de esquizofrenia, es el único modo posible de la lucha política actualmente. Cuéntanos. No, nosotros creemos que la lucha está en la calle y en las instituciones, en cualquier espacio donde podamos plantear nuestra propuesta de cambio de raíz, de cambio radical, hay que aprovecharlo. Y yo soy optimista porque creo que en este periodo lo que se ha demostrado que es posible una salida a la crisis desde el poder popular, el poder social y desde una izquierda política que es capaz de ampliar sus bases. Yo creo que la experiencia de Gamonal, de la huelga de limpiezas de Madrid, de la PA, lo que ha demostrado es que es posible conseguir éxitos concretos con la movilización y con la lucha política, ¿no? Y ese lo que señalamos es de fuera de las instituciones, Gamonal, la lucha de los trabajadores de la limpieza, todas estas son las mareas blancas que frenan la privatización en Madrid, son todas luchas desde fuera, ¿no? Sí, de la política institucional. Izquierda Unida, como yo creo que todos los partidos de la izquierda, somos un movimiento político y social, tenemos un componente de representación, pero somos activistas, somos sindicalistas, somos miembros de distintas asociaciones del movimiento vecinal. Yo creo que hacer esa diferenciación entre lo institucional y lo social de forma tajante es un error porque no corresponde con la realidad. Emmanuel, tú que trabajas directamente en los movimientos sociales y yo diría que te cuidas de la política de partidos. Ajá. Sí, yo diría que prácticamente lo que tendríamos que cuestionar aquí en esta coyuntura en la que nos encontramos, que es un reto político apasionante, es decir, vemos que hay una caída, un colapso de lo que es la legitimidad del régimen del 78, tal como se ha ido acuñando, que implica todo lo que es la clase política, el sistema de partidos, la propia Constitución, desde luego las políticas de expolio, y la cuestión es que cómo eso se traduce en cambio político. Cuando se señala, por ejemplo, que existe verdaderamente una continuidad entre las instituciones y los procesos de indignación social, yo diría que prácticamente no. 15M cogió por sorpresa a todo el establishment político, desde la izquierda hasta la derecha. Y además fue un elemento negador, de forma fuerte, de lo que ha sido la participación de ese significante que llamamos izquierda en la constitución de estas instituciones. Es decir, que nos encontramos con una crisis propiamente de régimen, pero también de lo que ha sido la izquierda hasta ahora. Y por otra parte nos encontramos de una crisis muy fuerte de cómo se estructura y cómo se organiza la política a día de hoy. En concreto el sistema de partidos, que en la propia Constitución queda establecido como un sistema que es completamente subsidiario al aparato de Estado. Lo financian en todos los aspectos. O sea, es bastante tremendo. Lo que encontramos es una crisis de representación, tanto de la izquierda como los mecanismos o los vehículos políticos de articulación de lo que sería la participación ciudadana. ¿Va a ser la izquierda y esos mismos partidos los que van a ser el sujeto del cambio político, que tiene que ser un cambio constituyente? Pues yo creo que ahí tenemos una seria interrogante, vamos, que convence muy poco a la ciudadanía. Juancho, como un partido joven, ¿cómo ves tú este
esta discusión sobre el sujeto. Tradicionalmente la izquierda ha buscado al sujeto clase obrera, vosotros no, como un partido ecologista buscáis ampliar ese sujeto, os aleja eso de la izquierda, buscáis otras categorías. Pues si me permites, me gustaría empezar diciendo que la encuesta del CIS nos da datos sobre la existencia en España de 2 crisis y hay una tercera que no sale en el CIS pero que está ahí. Es decir, los ciudadanos lo que están diciendo es que, en primer lugar, preocupa la situación económica y social como consecuencia de la crisis económica y social, y en segundo lugar, queda en evidencia que hay una crisis política a consecuencia de la corrupción y fundamentalmente de la corrupción, que hace que haya una desconfianza en el sistema de partidos, ¿no? Y luego hay una tercera crisis de la que no hablan las encuestas, probablemente porque el medio ambiente no puede hablar, pero hay una crisis ecológica indudable y que se manifiesta de diversas formas, ¿no? Lo digo porque de alguna manera las 3 crisis van juntas y desde nuestro punto de vista la salida de esas 3 crisis tiene que ir también conjuntamente, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Íñigo, ¿no? Que el proceso que en este momento estamos viviendo, a pesar de que efectivamente yo creo que los que estamos en esta mesa estamos de acuerdo con que hay un agotamiento del régimen del 78 y que probablemente nos parece una democracia incompleta, sin embargo vivimos en este momento un proceso de desdemocratización, alguien lo ha definido así, es decir, no estamos avanzando hacia ese nuevo proceso constituyente del que hablamos aquí, sino que en este momento la realidad en España es que se está produciendo todavía más recortes. Esa es la realidad, ¿no? Y yo creo que todos estos elementos pues son los que nos llevan a este debate, ¿no? Sobre la cuestión de quiénes deben ser los agentes del cambio, venimos de un debate con mucha asistencia ahora en el Ateneo. Y ha quedado un elemento claro, y es que la ciudadanía, en un sentido amplio, quiere participar en ese cambio, ¿no? Entonces yo creo que eso trasciende los tradicionales marcos que ha representado o que ha dicho representar la izquierda, ¿no? Sino que hay una necesidad de cambio que está expresada en amplios sectores de la ciudadanía. Y probablemente el reto que tenemos los que estamos aquí, y probablemente muchos más, es cómo conseguir que esa mayoría ciudadana que expresa esa necesidad de cambio hacia adelante, no hacia atrás, porque ojo, también hay quienes están tirando para atrás, y entonces hay que realmente ponerse en ese lado de vamos a cambiar para avanzar, ¿no? Déjame hacer un planteamiento a todos. Recuerdo una vez un dirigente de un partido de la izquierda se alegró mucho de que Florentino Pérez recibiera el regalo de la esquina del Real Madrid. Dijo que lo más que toleraba en cuestiones verdes era un arbolito en mitad de un aparcamiento. Esa discusión, ¿no?, entre lo verde y lo rojo, entre el crecimiento que genera empleo y los problemas medioambientales, el surgimiento, ¿no?, de cada vez mayor número de gente desempleada, la crisis del mundo del trabajo, la incorporación de los inmigrantes, la deslocalización industrial, es decir, todas las transformaciones actuales nos hacen plantearnos una pregunta: ¿es posible seguir hablando de izquierda y de derecha, o son categorías absolutamente periclitadas? El PSOE lleva su nombre, que es socialista y que es obrero. Izquierda Unida lleva el nombre de izquierda en su propia categoría. ¿Seguimos hablando de izquierda y de derechas o son categorías que ya la gente no entiende, Enrique? No, yo creo que la gente sí entiende la diferencia entre izquierda y derecha de forma clara. Lo que pasa es que se han cruzado otros elementos de confrontación extraordinariamente potentes a los cuales hay que responder en el mundo actual. Juancho ha situado uno de ellos en el tema de la crisis ecológica, o antes Íñigo también situó el tema de la confrontación arriba-abajo, de la cual se habla regularmente. Hoy cualquier intento de articulación de una alternativa al sistema existente tiene que introducir todos estos componentes para poder dar respuesta de una forma adecuada. Es evidente, sería muy sencillo decir hemos superado la etapa de la izquierda y la derecha. No, la contradicción entre el capital y los asalariados y los no asalariados y los excluidos como una contradicción fundamental. ¿Es el Partido Socialista Obrero Español un partido de izquierdas?
es un partido cuyo referente es evidentemente la izquierda históricamente y que ha hecho muchas políticas que no tienen que ver con la izquierda. Pero yo opino que esto sucede a día de hoy es un partido de izquierdas. De forma general. Al día de hoy la política tiene que cambiar radicalmente por parte del Partido Socialista. Yo creo que lo que se ha visto es que debido a los últimos años la profesionalización que se ha hecho de la práctica política y como la ciudadanía ha visto que muchos partidos que se llamaban de izquierdas han aplicado también sin ningún tipo de pudor recortes, esto ha hecho que el concepto de izquierda, de socialismo, incluso de comunismo, en cierta medida haya perdido su esencia. Y por eso justamente cuando aparece el movimiento del 15M no habla a veces de izquierdas ni de derechas, pero habla del 1% y el 99%, habla de los de arriba, de los de abajo, que en definitiva a nivel de contenido yo creo que es lo mismo, pero en cambio sí que muestra este rechazo a una política mayoritaria, unos partidos políticos mayoritarios que básicamente han sido cómplices de la situación de crisis. Yo creo que antes Emanuel reflexionaba o ponía encima de la mesa un tema que es importante: ¿cómo vamos a construir una mayoría social de cambio? Yo creo que una mayoría social de cambio no puede ser una sopa de siglas. Construir una mayoría social de cambio tiene que ser resultado de ser capaces, entre todos, de mucha gente no organizada, de construir nuevos instrumentos políticos y sociales, métodos, como se les quiera llamar, que justamente sean capaces de conectar con esta mayoría social que hoy sufre la crisis y que se convierta esta mayoría social en mayoría política. Y estos nuevos instrumentos tienen que ser resultado de la confluencia de mucha gente no organizada, gente sí que está organizada en movimientos sociales, en organizaciones políticas, pero es necesario, yo creo, construir algo nuevo y que no sea una mera suma de siglas. Y también creo que esto nuevo no implicará cambiar el sistema desde las instituciones, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, vamos a cambiar las cosas desde las instituciones y por eso vamos a ir a unas elecciones. No, yo creo que las cosas se cambian desde la calle, la toma de conciencia, las alternativas, la desobediencia y en todo caso luego puede haber una alternativa política leal vinculada a estas luchas, pero si no hay estas luchas, el cambio yo creo desde la institución no es posible. Mauricio. Pero ¿por qué imponer una forma de autodefinirse o una forma de organización? Yo creo que cada tradición política más reciente, más arraigada, más nueva, tiene sus referentes ideológicos. El nuestro claramente está en la izquierda. Nosotros no vamos a hablar con otras fuerzas imponiéndoles que se definan como de izquierdas, ¿no? Entonces, ¿para qué establecer un diálogo estableciendo fronteras? Lo que tenemos que ver es cuáles son los programas, en qué nos ponemos de acuerdo para cambiar el régimen, para cambiar el actual estado de cosas, y yo no voy a imponer a ninguno, como nadie creo que nos puede imponer al resto, la forma de organizarse, que tenga que renunciar a su concepción de la organización social, de su perspectiva de transformación. Yo creo que eso, si lo enfocamos así, enriquecemos. Si no, nos estamos poniendo de antemano límites entre nosotros. Yo no quiero que nadie renuncie ni a su ideología ni a su autodefinición. Quiero que construyamos conjunto una alternativa. Yo no hablaba de renuncia, ¿eh? No, sino que se trata, yo creo, de sumar, no más que de lo planteo, renunciar. Si coincido que la mayoría social no tiene esos referentes y por lo tanto pues hay que construir espacios que permitan que la mayoría social se incorpore a una alternativa. Íñigo. Yo creo que, claro, vivimos en momentos en los que se juntan dos fuerzas que son dos fuerzas de resultado también desastroso. O sea, por una parte, como la profundización de los procesos de destrucción y de fragmentación social, que hace que, si nunca ha sido la única receta, sea cada vez más difícil, cada uno tenga las preferencias que tenga, buscar en lo social o bucear en las estadísticas cuál es el sujeto histórico de cambio y entonces bucear, no, pero bueno, pero es el proletariado, no, es el precariado, no, es la ciudadanía, que digamos que esa tarea de buscar en lo social un sujeto políticamente ya constituido es un tanto absurda, toda vez que esa fragmentación ha aislado más, ha hecho mucho más pedazos el tejido social y a la vez un cierre de la política que cabía dentro de las instituciones en la medida en que las fuerzas principales han ido compartiendo cada vez más cosas, de tal manera que se han ido entregando cada vez más decisiones políticas a élites técnicas no elegidas por nadie y por tanto vaciando de conflicto o de disenso la política. Y cuando la vacías de disenso, claro, izquierda y derecha son dos términos, son una metáfora, son dos términos relacionales. Digamos que si no chocan no existen, si no hay proyectos antagónicos o por lo menos
digamos, agonistas, o sea, que compitan por cosas, que propongan cosas diferentes, entonces no tiene razón esos términos. Y yo creo que ahí conectamos con una cosa que es muy importante, que es que esos términos son metáforas. Porque, lo digo porque parece que hay gente que se casa con las metáforas y no con lo que llenaba de sentido las metáforas. O sea, izquierda y derecha, bueno, son una metáfora geográfica, como hay muchas más, que en este caso dependían de dónde se sientan unos y otros, a un lado, ya lo sabemos todos, de la Asamblea en Francia, y por tanto se cargan de sentido o no en la medida en que en cada sociedad sean capaces de vehicular intereses de unos sectores o de otros, de unos grupos o de otros. Y por tanto con lo que uno no se casa, en principio, uno no se casa con la metáfora, uno se casa con lo que llena de sentido, digamos, no con el significante, sino con el significado, con lo que llena de sentido. Es fundamental notar, y con esto cierro, cómo en todos los procesos de ruptura popular, es decir, de eso que tiene que hacer siempre la izquierda, que es reordenar, ¿estas son las posiciones dadas? Bueno, pues reordenamos, digamos, desnaturalizar el orden dado y construir una mayoría de la gente perjudicada por el status quo existente y construir una mayoría alternativa siempre constituyente, we the people, como eso siempre se produce al margen tanto de los libros sagrados como normalmente de las izquierdas. Ahí están las rupturas populares en América Latina, que pillan a todas las izquierdas diciendo, a casi todas las izquierdas diciendo, no es por ahí, porque uno nunca desbarata un orden con las categorías en las que se asentaba el reparto de posiciones en ese orden. Siempre lo hace con lenguajes nuevos, no por algún adanismo de lo nuevo, sino porque, digamos, porque el lenguaje no solo describe, sino que construye realidad y construye posiciones. Los nuevos nombres necesitan nuevas realidades. Juancho. Vamos a ver, a mí me gustaría volver un poco a nuestra historia reciente, porque yo creo que han pasado cosas en la historia reciente similares a las que están pasando hoy en cierta medida, ¿no? Me refiero a que en el año 2004, en pleno conflicto por el tema de la guerra de Irak, realmente son los millones de personas que salen a la calle los que consiguen un cambio de régimen, entre comillas, lo que pensábamos que era un cambio de régimen, es decir, un cambio de la salida del gobierno de Aznar, básicamente, ¿no? Eso lo hace la calle, es decir, las elecciones de 2004, desde mi punto de vista, las gana el movimiento contra la guerra de Irak. Entonces, asume el poder el Partido Socialista, con ese, digamos, mandato de la calle, entre comillas, y ese tiempo termina con el cambio constitucional que supone el techo de déficit como introducido en la Constitución, ¿no? Lo cual es prácticamente lo contrario de lo que favorecía a la gente que le llevó allí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues desde mi punto de vista, lo que ha fallado ahí es que efectivamente no podemos volver, los ciudadanos y las ciudadanas, no podemos volver a regalar el poder a unos señores que luego van a hacer con él lo contrario de aquello para lo que se le ha dado. Entonces hay que hacer muchas cosas. Parte de ellas tienen que ver con cambios que es necesario hacer en los partidos, que realmente los partidos hay que romper los muros de los partidos tienen que ser herramientas de la ciudadanía para la gestión de lo común. Y por otro lado, hay que hacer, como decía Esther, algo pues que sea mucho más amplio, más diverso, y de tal manera, y eso yo creo lo que ha cambiado, es decir, que la ciudadanía está movilizándose y estamos dispuestos a movilizarnos, pero lo que no estamos dispuestos es a volver a dar sin más el poder a un grupo cerrado o lo que sea, ¿no? Sino que, bueno, pues democracia participativa, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas que hay que hacer para, de alguna manera, que haya mucho mayor control y que no se repita esa situación en la cual la ciudadanía consigue el cambio y luego ese cambio, pues rápidamente es traicionado, ¿no? Uno tiene la sensación de que, por lo que venís planteando hasta ahora, que parece un juego de suma positiva, es decir, que al final todos pueden ganar. Y no parece muy real, ¿no? Parece que, en primer lugar, si hay una crisis del régimen, implica un nuevo relato, y en el nuevo relato algunos van a salir perdedores allí donde ayer aparecían como vencedores, en la transición, en la relación con Europa, en el concordato o en la construcción nacional de España y con sus diferentes pueblos. Dejadme que os pregunte otra cosa, porque tenemos la sensación, cuando hablamos de la izquierda, que sobre todo en los aspectos más institucionales parece que la maldición de ser centrista afecta a todas las fuerzas políticas. Es evidente
que afecta al Partido Socialista, puesto que disputa el poder en el centro y por tanto hay temas como que pasan a ser odiosos, ¿no? Y entonces los partidos políticos, en vez de conformar la voluntad popular, como que se adaptan a la voluntad popular ya creada previamente por la televisión o por lo que lo construya. La pregunta que os haría también esta vez a todos es acerca de esas cuestiones que parece que te restan votos, ¿no? Pero que también forman parte tradicional de una identidad de izquierdas. Y aquí me refiero concretamente a la cuestión nacional, ¿no? Hemos abierto hoy la tuerca mencionando cómo un preso vasco ha muerto en una cárcel de Cádiz. El diario El País, de una manera bastante insultante, ha dicho que era un etarra, ¿no? Cuando quedó claro en el auto de acusación que no, pertenecía a la banda terrorista y sin embargo lo han criminalizado, ¿no? Parece que la cuestión nacional molesta a las izquierdas, sobre todo que tienen pretensiones electorales. Tenemos que reinventarnos la cuestión nacional, tenemos que atrevernos a defender los derechos identitarios aunque quite votos en otras partes del Estado. Mauricio. La cuestión nacional puede molestar a determinados sectores y a determinada cultura política muy alimentada desde el españolismo, pero también molesta para construir un proyecto federal en Cataluña y en Euskadi, o sea que son realidades que conforman nuestro país y que están ahí, ¿no? Y que lo mismo que te pueden restar en Madrid o en Valladolid, pues un discurso federal, pues y máxime con la situación actual, te puede restar en Euskadi o en Cataluña. Por eso es muy importante articular un proceso de liberación social con un proceso de liberación nacional para construir un nuevo régimen, ¿no?, que sea capaz de resolver esas dos grandes cuestiones que desde el siglo XIX no han sido abordadas correctamente en nuestro país, ¿no? Pero sí que es cierto, en el caso concreto, por ejemplo, de Izquierda Unida, ahora del Partido Socialista, que defender derechos en Euskadi o en Cataluña resta votos en Córdoba o en Ciudad Real. Efectivamente, y la posición federal muchas veces es difícilmente comprendida en Barcelona. Yo creo que forma parte, yo creo, natural de la complejidad del Estado que nos ha tocado. Yo creo que es algo que un proceso de unidad como el que estamos hablando tiene que ser capaz de articular. Pero hay otros muchos temas que también restan votos. El tema de la inmigración no es precisamente muy popular. Nosotros hoy mismo, con lo que comentabas al inicio, pues hemos pedido la dimisión del ministro porque es un hecho realmente escandaloso. Pero bueno, yo creo que ahí forma parte también del rearme ético de que tenemos que decir lo que pensamos. Esther y después Enrique. Sí, yo creo que en general ha habido una incomprensión por parte de la izquierda de la cuestión nacional, cuando yo creo que es una cuestión central hoy en el Estado español, y justamente cuando hablamos de democracia, la cuestión nacional es un tema central, porque si reivindicamos una democracia radical, una democracia real en el Estado español, esto pasa también por dar una solución democrática a la cuestión nacional y al debate sobre la cuestión nacional. Y esto implica en estos momentos, pues, apoyar desde el resto del Estado que en Cataluña haya una consulta, haya un referéndum para que el pueblo catalán pueda decidir su futuro, porque justamente lo que vemos hoy es como hay una Constitución española que no respeta ni tan siquiera el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Yo creo que hay que tener en cuenta que hay un discurso hegemónico, dominante, tanto en Cataluña como en España, en Madrid, que basa este discurso en un discurso de la bandera. Cuando hablar de cuestión nacional, desde mi punto de vista, es hablar de derechos sociales, y justamente hay que colocar en el centro esta cuestión, porque allí en Cataluña nos dicen a menudo es que el problema que tenemos los catalanes es que Madrid nos roba. Pero claro, el problema que tenemos en los catalanes, aparte de cuestiones del déficit fiscal, es que tenemos los ladrones en casa, que en casa tenemos una panda de cleptómanos, empezando por el señor Feiné al frente de la Caixa, o los ladrones del Palau de la Música, el señor Millet, el señor Montull, que nos están robando. Reivindicar la cuestión nacional, el derecho a decidir, la independencia, implica también reivindicar ser libres de esta panda de ladrones, de corruptos, de banqueros que están haciendo negocio con nuestras vidas. Y es aquí donde hay que colocar y vincular estrechamente cuestión nacional y social, porque son indisociables, van estrechamente unidos. Yo creo que hay que hacer pedagogía desde este punto de vista en el resto del Estado, que justamente apoyar el derecho a decidir de Cataluña, apoyar la consulta, es el eslabón débil del régimen actual y del gobierno de Mariano Rajoy.
y que hay que crear estas alianzas con otros movimientos sociales, organizaciones políticas del resto del Estado, que apoyen este derecho a decidir en Cataluña, porque un gobierno en Madrid que no permita una consulta es un gobierno que tampoco permite que la gente proteste frente al Congreso de los Diputados, que no permite escraches, que recorta, y creo que crear alianzas en este sentido es muy importante. Ricky, después Íñigo. Sí, a mí se me quedó de la discusión anterior una pequeña cosita votando que antes de entrar en la cuestión nacional quiero plantear, que es el tema de esta relación que se estableció entre movimiento social, creación institucional, etcétera. Yo simplemente pongamos y analicemos el ejemplo de la victoria de la sanidad madrileña. Se ha basado en la utilización de absolutamente todos los medios y recursos existentes. Y yo creo que debemos aprender muchísimo de hecho. Recursos institucionales, recursos judiciales, en primer lugar y por encima de todo la movilización, asociaciones profesionales posiblemente giradas a la derecha en lo político, sindicatos muy minoritarios dentro de la sanidad, la confianza de los ciudadanos en sus médicos, es decir, la defensa global de la sanidad pública ha sido un ejemplo de cómo la utilización de todas las herramientas, la unidad de todos los partidos, el Partido Socialista de Madrid ha estado a la cabeza en todo el proceso de movilización, como todo el resto, o sea, no es exclusivo. Yo creo que es una magnífica enseñanza que debemos tomar, porque de aquí también vamos a extraer fuerzas para la discusión política más general. Yo creo que el ejemplo de Madrid, el ejemplo de Gamonal o el ejemplo de la huelga de la limpieza, son pequeñas pero importantes victorias, también nos marcan a todos nosotros una reflexión sobre cómo actuar. Y entrando al tema de la cuestión nacional, yo tengo clarísimo una cuestión, por decirlo en términos clásicos, la izquierda española ha olvidado durante muchísimo tiempo lo que ha sido el discurso tradicional respecto a la cuestión nacional, ¿no? Que era la defensa del derecho nacional de los pueblos a decidir su destino, y junto a eso el combate sistemático por la unidad de las clases populares, de los trabajadores, etc. Desgraciadamente esto se ha perdido. Se han cedido a las presiones en muchos casos de los dos nacionalismos dominantes. Ha sido difícil el mantener una presión por la unidad del movimiento obrero, del movimiento ciudadano, del movimiento popular español, enfrentado a todos los que ahora mismo, como señalaba Esther, nos han robado, nos han dilapidado los bienes públicos, etcétera, etcétera, y a la vez ser capaces de mantener un discurso de defensa del derecho nacional. Por ejemplo, y esto ha sucedido en todos los partidos, el Partido Socialista, y ahora mismo lo acabamos de ver, por ejemplo, con el tema del recurso previo de inconstitucionalidad. Es incompatible con el discurso federal, de forma clara, establecer ese mecanismo. Entonces yo creo que se nos ha olvidado muchísimo lo que fue la posición tradicional de todo el movimiento de la izquierda española, sea socialista, anarquista, etcétera, en los años 30, que fue capaz de configurar una posición federal unitaria del movimiento obrero y a la vez defender el derecho de las nacionalidades. En cualquier caso, Enrique, escuchándote y escuchando también a la dirección de tu partido, vais a parecer el peronismo, ¿no? Que hay peronistas de un lado, peronistas de otro. Va a ser muy complicado saber realmente qué piensa el Partido Socialista. Ahora seguimos discutiendo. Manuel. O sea, yo creo que la cuestión nacional la tenemos que englobar aquí precisamente dentro de la crisis del régimen. Es como si estuviésemos en una especie de pendiente agonística en la cual elementos que han estado perfectamente conjugados y han compuesto la clase política, tanto en Cataluña como en el Estado español, de repente se desmoronan y nos hacen una teatralización de enfrentamiento, ¿no? Y que al fin y al cabo es como absolutamente congruente de cómo ha funcionado lo que sería la ideología oficial, la ideología de la transición durante todos estos años, que eran sobre tres falsas oposiciones. La primera es izquierda-derecha, pensar que hay una diferencia fuerte entre izquierda y derecha, cuando las batallas que se han dado básicamente en esa diferencia han sido fundamentalmente por los derechos cívicos, interesantes, y sobre todo batallas culturales. En políticas de Estado han estado básicamente de acuerdo. Modelo inmobiliario, recortes de derechos sociales, sometimiento a la lógica neoliberal, etc. Por ejemplo, el PSOE apoyó la ley 597, que es la que permite precisamente la externalización de la sanidad en cualquier lado. La aplique el PP, la aplique el PSOE, no hay ninguna diferencia porque al fin y al cabo la apoyaron los dos, ¿no? Otra es precisamente la de Constitución Terror, que nos mete en la cuestión vasca, ¿no? Es decir, o es esta Constitución o es el terror. O sea, la Constitución ha sido intocable durante estos años, intocable. El 15M lo que hace es precisamente abrir un debate sobre la misma. Es decir, esta Constitución no sirve a día de hoy, no representa
que sería un juego democrático, un juego limpio, ¿no? Y la otra es la cuestión entre nacionalismos español, nacionalismo vasco y sobre todo nacionalismo catalán, ¿no? En la cual, pues eso, al fin y al cabo, y lo vemos a día de hoy todavía, ese enfrentamiento pues reforzaba las posiciones de una élite política o de otra élite política, a un lado y a otro. En cierta medida son cortinas de humo. O sea, la cuestión territorial a día de hoy pasa por Europa, de forma fundamental. Y pasa de forma, además, esencial porque haya una unidad fiscal, una unión fiscal en todos los territorios. Por lo tanto, déficit fiscal de todo territorio rico va a existir siempre, si queremos democracia, porque tiene que haber un reparto territorial. Es un debate falso. Un debate falso, absolutamente. Entonces, deberíamos situarnos en otro terreno. Derecho de autodeterminación, derecho al autogobierno, sí, pero no solamente los pueblos históricos, sino de cualquier persona, de cualquier pueblo, de cualquier unidad territorial, sea del marco que sea. Y además aceptando que dentro de ella va a existir una pluralidad. Es decir, que a día de hoy vivimos en metrópolis que son absolutamente multinacionales, multirraciales, multiculturales, donde viven sujetos que no se van a reconocer en un único pueblo. Y eso es fundamental. Ese es el hecho político fundamental a día de hoy a la hora de pensar una democracia que realmente lo sea. Bueno, eso nos lleva invariablemente, te doy la palabra ahora mismo, nos lleva invariablemente a la discusión acerca de si el trabajo es en el Estado, el trabajo es en los movimientos sociales, el Estado es el enemigo como se planteó desde la influencia zapatista, o realmente, o también la discusión que hubo en torno al 15M, ¿no? Si había que acceder al poder o eso realmente había que dejarlo para otro momento. Hemos seleccionado un vídeo de Zizek, que he estado recientemente en Serbia y he preguntado cómo se decía y hemos entendido que lo que nos decía nuestro amigo Pablo Iglesias, que se decía Zizek, no era cierto, se dice Zizek. Bueno, pues tenemos un vídeo de Zizek que nos va a permitir continuar con el debate. Adelante, vídeo. And this will be something that many of you will not agree. As much as I support, as long as it goes, this dream of non-representative, immediate democracy and so on, I don't believe that different forms of local self-organization and so on, whatever, or communal cooperations and so on, have the potentials to universalize themselves. We need to reinvent the state. We need more than ever a strong regulative state. I wish you all the well with your Crete commune, and it will be maybe a nice tourist attraction, like they are now the Zapatista. You know, they had their leader in Mexico, Subcomandante Marcos. Now, it's in a fully justified way. He's now called Subcomandante Marcos, who said, let's, for example, Holloway also tried to appropriate the Greece protest. He said, I was in Greece and it was wonderful. A park was proclaimed liberated zone, and they put on the entrance gate to a park in Athens an inscription, entrance prohibited to capitalism and so on. And I answered him, if I were to be the most corrupted capitalist, I would support the idea of these parks. It's wonderful. You have a closed space where people feel to be free, so that then they work even better on Monday when they return to their office. You see, that's what I'm saying. I think that the greatest, most dangerous dream of the left was precisely this idea of some type of immediate self-transparent direct democracy where finally people will get rid of all alienated forums and so on and directly self-organize themselves. Show me only one example where it worked for more than 2-3 months. Huh? Yeah, for 2 months, yes. For 2 months, yes. I don't want that. I want to be in power, for life. Because, you know, that's what I was saying before. I don't like this enthusiastic moment. Oh, for 2 months people are in power, and then what? And then you meet once a year in a cafeteria and have nostalgic memories, how wonderful they were those months. But then in the middle of those nostalgic memories, your phone rang, sorry, I have to run back to my bank now, the boss is calling me, and so on. I want the left to offer an actual alternative for the daily life after, when the enthusiasm is over. I want the left to be able to change things at the most everyday common life level. You cannot have all the time this enthusiastic participatory democracy mobilization. Let's be frank.
I don't want to be mobilized politically all the time. I want an anonymous power which, in a relatively efficient, non-corrupted way, does its job so that I can do my crazy philosophy and... Bueno, el asustaviejas de Zizek, aparte de molestarle profundamente la camisa, no sabemos si eso es lo que le da miedo, ¿no?, de 2 meses de comuna donde no pueda, no sé, ducharse, dispara profundamente contra los momentos de cambio destituyentes que han significado el 15M, Occupy Wall Street, insulta a la comuna cretense, llama a Marcos subcomediante, y de alguna manera lo que plantea es una propuesta muy leninista, ¿no? Es decir, una propuesta muy de toma del poder del Estado, y desde el poder del Estado de alguna manera existiría la posibilidad de transformar las cosas. Y es compatible, ¿no?, esa tarea de conquistar y transformar el Estado y al mismo tiempo poder generarse un poder autónomo. ¿De dónde se nutre ese aparato del Estado? ¿No existe el riesgo de que el aparato del Estado te termine devorando? Mauricio. Lenin nunca planteó tomar el aparato del Estado, sino destruirlo para construir uno nuevo, ¿no? Yo creo que hay que recuperar también la tradición del marxismo en su esencia, ¿no?, y en lo que plantea. Otra cosa es experiencias políticas reformistas que han planteado pequeñas reformas en los estados capitalistas que eso iban a permitir pues avanzar mayores niveles de bienestar y ser la estrategia socialdemócrata. Pero no creo que ese sea el planteamiento leninista, y yo creo que dice una cosa, si se caía, aparte de algunas consideraciones y de otra forma de decirla, que es muy sensata. O sea, para cambiar necesitamos tener la fuerza necesaria para enfrentar a los monopolios, a las empresas, a quienes aprovechan el actual régimen. Y para cambiar necesitamos fuerza organizada, y fuerza organizada, como la queramos llamar, pero eso se canaliza a través de un poder político que sea capaz de imponer esas decisiones mayoritarias. Si no, estaremos volviendo a buenas intenciones, y de buenas intenciones no se consigue. Manuel sabe bien que hay un Lenin del Estado de la Revolución y hay un Lenin después, cuando accede al poder. Cuéntanos, Manuel. Bueno, y hay un Lenin también del Estado de la Revolución que habla de una dictadura temporal, por supuesto, del proletariado sobre la burguesía, etcétera, etcétera. Pero destruyendo el aparato del Estado, ¿no?, que era el matiz que introducía. Pero mientras tanto vamos a dar leña. O sea, yo diría que hay cosas de Lenin que habría que recuperar en ese terreno. Es obviamente, si tú quieres ejercer un cambio, si quieres producir una transformación, tienes que tener las palancas para hacerlo. Y esas palancas a día de hoy no son solamente contrapoderes, y son instituciones. La cuestión es cómo se cambian esas instituciones para que no se conviertan en un nuevo Leviatán, no vuelvan a traicionar, no se conviertan en un mecanismo de reproducción de élites, no generen mecanismos oligárquicos, etcétera, etcétera. Y ese debate, que en cierta medida Zizek lo plantea de un modo un poco falaz, un poco falso, en cierta medida lo habían intentado trabajar, lo habían intentado tratar todo lo que ha sido la tradición de los distintos movimientos obreros, manteniendo estructuras que eran absolutamente vivas y que eran estructuras de producción democrática. Es decir, la calidad de una democracia no se mide simplemente por las instituciones, sino por la capacidad de generar, al margen de ellas, tejidos vivos, tejidos ciudadanos, tejidos que generan una discusión, que permiten que ejercen un control sobre los representantes, etcétera, etcétera. Digamos que nuestro reto a día de hoy es eso, sobre una sociedad que está bastante despolitizada y bastante desarmada. Y aquí se tiene que generar estructuras políticas que yo creo que son de nuevo tipo, de nuevo cuño. Es decir, que no se puede ahora mismo pensar que el cambio político va a pasar por pues digámoslo así, la creación o la imposición de un gobierno progresista, o la cuestión de una regeneración, si queremos, únicamente de la izquierda, sino que tenemos que pensar también que sin ese tejido vivo y sin esa construcción social que permita generar mecanismos de democracia, que en cierta medida son también directa o semidirecta, no habrá democracia. Juancho. No, yo estoy profundamente en desacuerdo con lo que acaba de decir, porque pienso ¿Lo que ha dicho Manuel o Zizek? No, Zizek. Vamos a ver, yo creo que, precisamente antes hablaba del derecho de autodeterminación, yo creo que la falta de cultura democrática a lo que lleva es a que, como en España no se vota nada desde el referéndum de la OTAN, pues ya el hecho de hacer un referéndum es una cosa como extraordinaria. Entonces no hacemos un referéndum nunca y vamos a hacer, es decir, yo creo que hay una cuestión de profundización democrática que es imprescindible. Es decir, evidentemente se puede, digamos, ironizar
sobre nosotros, yo creo que nadie está proponiendo ni que la democracia directa sea estar todo el día en asamblea permanente, ni mucho menos, pero sí que tiene que haber mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de romper los muros de las instituciones para que la ciudadanía pues pueda tener control sobre sus representantes y en ocasiones incluso votar directamente. Es decir, esos son cuestiones que yo creo que a día de hoy la gente está reclamando. La gente quiere hablar, quiere participar y quiere tomar un poco en parte, no siendo, como decía él, claro, nadie queremos estar todo el día, digamos, en asambleas, pero... Este es un argumento liberal contrario a la participación, ¿eh? El argumento de decir me molesta eso de estar todo el día en la asamblea. Claro, efectivamente, a eso me refiero. Es decir, empírica. Eso pasa. Pero entre estar todo el día en asamblea, y dejemos al Estado, digamos, a la China, por poner un ejemplo, ¿no? Sin ningún tipo de control ciudadano ni nada, pues oye, yo creo que no, que realmente la ciudadanía está reclamando participar y está reclamando pues poder llevar sus propuestas a las instituciones a través de ILPs, es decir, una democracia pues mucho más abierta y mucho más participativa, sin llegar a eso. Eso es una, digamos, una ironización. Es una caricatura, porque ni siquiera en el mundo griego estaban todo el día reunidos. Exacto. Eso es una caricatura. Íñigo y después Esther. Vale, como no me ha dado tiempo a lo de la nación, ahí quiero decir dos cosas fundamentales que me parece que son cruciales. Que es que siempre que hablamos, o sea, me parece que al hablar de la cuestión nacional hay que partir de una verificación empírica, que es que, bueno, pues después del repliegue de los movimientos populares, con la derrota que yo creo que es, con la transición pactada con la oligarquía franquista, solo sobreviven movimientos populares con capacidad de masas allí donde tienen superficies narrativas que provee la identidad nacional, y donde no sobreviven. Y esto no es una casualidad, ni es una mentira, digamos, es una verificación práctica, porque yo creo que los discursos y las oposiciones no son falsas, digamos, si las oposiciones le dan sentido a las actitudes políticas de la gente, pues están creando una verdad. Y la segunda es que ninguna izquierda nunca triunfa si no es capaz de hacerse pueblo allí donde la identidad nacional por lo menos no juega en su contra. Así que el problema nacional en España no es solo discutir si la solidaridad con las izquierdas nacionales o con el derecho de autodeterminación. Eso está bien, y sobre todo está bien para que te traten bien allá cuando vas, pero el problema fundamental es la construcción de identidad popular en las izquierdas para las cuales la nación juega en su contra, y que le permite a una oligarquía extraordinariamente pequeña reivindicar los intereses nacionales siempre, como haciéndolos coincidir con los intereses de una sección muy muy pequeña. Así que, digamos, no es solo la cuestión de las periferias, es la cuestión de cómo construir esa identificación que ha permitido en muchos otros lugares que al hablar de nación se esté hablando del conjunto de las mayorías desfavorecidas, sin lo cual es muy difícil pensar en ninguna capacidad hegemónica de las izquierdas, y no hay apenas casos. Con la cuestión del Estado. La cuestión del Estado es una cuestión de la transición, pero claro, eso no se decreta. O sea, que es verdad que el Estado hay que destruirlo, pero que, bueno, o sea, que creo que los procesos latinoamericanos enseñan mucho sobre eso, ¿no? Y también una cierta resaca melancólica de qué bonito era el momento constituyente, ay, pero luego han traicionado un poco. No es que hayan traicionado, es que luego hay que hacer cosas, luego hay que gobernar. Entonces tú, digamos, nacionalizar una cosa es facilísima. Eso se firma en el BOE, sobre todo si tú tienes el control del BOE. Y es más, si lo sabemos, nacionalizar y además entregárselo a las cooperativas de trabajadores o a las cooperativas territoriales también se puede hacer por decreto, y lo hemos visto en diferentes procesos latinoamericanos, pero es que al día siguiente tienen que funcionar. Y que al día siguiente tengan que funcionar no es decir que si las entregas no funcionan, es decir que la cuestión de la transición no es una cuestión que se decrete. ¿Usted qué prefiere? ¿Disolver el Estado o mantenerlo? Ah, pues yo soy más de disolverlo. Bueno, pues nada, pues usted es más de disolverlo. No, hombre, eso siempre es una correlación entre la fortaleza que tienen los organismos, que también son en realidad una forma de organización de lo público paraestatal, los organismos de poder popular, cuánto pueden ellos, y hasta donde no lleguen, al día siguiente las basuras se tienen que recoger. Quiero decir, porque al final la gente vuelve a casa y la gente necesita que le presten el agua, la luz, que se recojan las basuras, que haya transporte público bien organizado. Y efectivamente yo creo que a veces la izquierda se ha hecho una suerte como de yonki de los momentos excepcionales. Yonki de esas 4 semanas en las que la gente ejerce todo el poder y lo hacía todo y lo coordinaba todo. Pero efectivamente la gente luego se va a casa. Y cuando se va a casa hay que dejar instituciones que construyan cotidianidad en favor de las mayorías sociales y no de las minorías. Eso, donde puedan hacerlo las organizaciones del poder popular, mejor. Donde no, tiene que haber instituciones que lo presten. El problema de la transición estatal no es un problema de preferir, es un problema de cambiar los equilibrios dentro del Estado, hacer que el Estado gire más en un sentido que en otro, porque el Estado es un campo de lucha, no es una máquina.
Esther. Bueno, yo creo que sí sé que es un provocador y lo que planteaba en cierta medida, pienso, es un falso debate, porque el Estado es la solución, la pequeña alternativa cooperativa es la solución, en parte ni lo uno ni lo otro, o todo a la vez, y me explico. Muchas veces desde la izquierda también se han menospreciado experiencias basadas en la autoorganización, en la autogestión, en el cooperativismo, que yo creo que son esenciales justamente porque cuando nos dicen desde el poder, desde el establishment, que no hay alternativas, desde estas experiencias en el marco de la economía social, solidaria, cooperativa, se demuestre que sí se puede, que hay alternativas, que hay otras prácticas políticas y que no es necesario esperar a la toma del Palacio de Invierno para empezarlas a implementar. Pero a la vez también creo que es necesario el hecho de plantear esta disputa del poder, de la institución, de cómo también cambiar las cosas para que este cambio llegue al conjunto de la población y a la mayoría. Yo que trabajo en temas de agricultura ecológica, consumo, participo en un grupo de consumo, pero si queremos que todo el mundo, poniendo este ejemplo, pueda comer bien, no es suficiente con un grupo, con una cooperativa de consumo, con el nuevo campesinado, son necesarios también estos cambios políticos. Y es aquí donde yo creo que esta perspectiva de plantear, esta perspectiva política de cambio es imprescindible, para justamente que estas instituciones estén al servicio de la gente y no como hoy en día pasa, que están secuestradas por el poder económico y financiero. Y solo una última cosa para terminar, y justamente hoy en el marco de la crisis de régimen, de la crisis democrática, de crisis del sistema de partidos y política, la perspectiva de cambio del proceso constituyente yo creo que es esencial. Y aquí tenemos que aprender de América Latina, justamente tenemos que aprovechar esta crisis de régimen que se da para que la gente, los que estamos sufriendo la crisis, nos organicemos y seamos capaces de plantear una alternativa donde quienes decidimos qué marco político, social, económico queremos, seamos nosotros, los de abajo, a partir de estas experiencias de proceso constituyente y construyendo nuestros propios instrumentos políticos de cambio. Los que hemos visto de pequeños las películas de Fu Manchu, se nos ha quedado una cierta teoría conspirativa. Yo creo que Mauricio se ha metido con Enrique de una manera sutil. Si te he entendido bien, has querido decir que si Izquierda Unida mañana ganase con mayoría absoluta las elecciones en España, prácticamente ya estaría todo solucionado, lo que implica indirectamente que el Partido Socialista Obrero Español no ha cambiado las cosas porque no ha querido, ¿no? ¿Es correcta esta interpretación o estoy yo queriendo generar disputas donde no las había? No creo que sea una disputa donde no las había, es un debate real en la izquierda y el Partido Socialista forma parte del régimen, yo creo que eso es una constatación. Yo creo que Izquierda Unida no plantea en la apuesta que está haciendo de un proceso constituyente y de convergencia política y social ganar las elecciones por mayoría absoluta. Bueno, ojalá pudiéramos, pero vamos, no ese es el camino. La vía es ser capaces de construir poder popular y organizar una alternativa con toda la pluralidad de los que social y políticamente nos movemos. Y eso con un debate que respete las identidades de cada uno. Y nos parece que el socialismo español es un componente importante, evidentemente, con el artículo 135 de la Constitución, con la directiva de la vergüenza, con toda una forma de hacer política, no, por ese camino no. Pero vamos, no es un planteamiento electoralista de conseguir una mayoría de Izquierda Unida frente a las mayorías que ha tenido el Partido Socialista, sino es otra perspectiva distinta. Enrique. Mira, yo creo, dándole un poco la vuelta a la situación, que lo que nos tenemos que plantear es que tenemos como tres grandes terrenos de trabajo absolutamente, yo opino que nos afectan no solamente a la gente que estamos en actividad política, sino a toda la ciudadanía. Hay un primer elemento, se ha hablado, pero todos sabemos que es la gran batalla, por decirlo de alguna forma, que es la batalla contra los poderes económicos que están destruyendo no solo a las personas, a los derechos y a la misma democracia, convirtiéndola en una ficción, ¿no? Entonces, esta es una batalla que se sitúa en terrenos de una confrontación sustancial. O sea, tenemos que ser conscientes. A mí cuando se me dice, bueno, pues ¿cuál es el grado de enfrentamiento? Es que el grado de enfrentamiento que tenemos es que hay que cambiar las relaciones de poder económico existentes y dominantes.
Es decir, cuando hablamos de lo del artículo 135, con lo cual yo coincido que es el peor de los errores cometidos por el Partido Socialista, significa un cambio del modelo de enfrentamiento con el poder económico-financiero existente en la Unión Europea. Entonces, para cualquiera de los elementos de confrontación, es necesaria acumulación muy importante de fuerzas. Esta es una primera cuestión y canales políticos para desarrollarlo. Segunda cuestión, el tema democrático que se ha planteado. Yo quiero recordar ahora, y tomando el 15M, que antes dijo una cosa Manuel que me hizo gracia, el 15M pilló al establishment desorientado, como todo, como la huelga general del 14D, etcétera. Pero es que el 15M pilló también al propio 15M absolutamente sin saber. Yo recuerdo la manifestación 15 días antes de Juventud Sin Futuro, donde estábamos 3.000, 5.000 personas, que estaba muy bien, pero ninguno pensábamos que iba a estallar el tema. Segundo tema, y quiero recordar una cosa. Tenemos una llamada, te doy 30 segundos. 30 segundos es muy sencillo. De los 21 puntos que en la Puerta del Sol fueron considerados como los puntos de máxima confluencia, 17 estaban vinculados a la reforma democrática. Y este yo creo que es un tema que tenemos que señalar, porque sí hay un programa puesto en las calles como un programa concreto de reforma democrática, que luego avanzó hacia el problema de la constituyente. Y la tercera cuestión, evidentemente, es la reorganización política. Pues de reorganización política tenemos en directo con nosotros a Javier Toret del Partido X. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues mira, estupendo. Discutiendo si es primero el huevo o la gallina, es decir, si la organización genera una nueva conciencia, si la conciencia genera una nueva organización. Vosotros habéis sido pioneros a la hora de plantear las nuevas tecnologías, a la hora de reconstruir, ¿no?, el ágora democrática, y de alguna manera habéis insistido mucho en que no es necesario seguir pensando en instrumentos del siglo XIX o del siglo XX en el siglo XXI, puesto que las nuevas tecnologías permiten, ¿no?, avanzar en esa dirección. ¿El elemento tecnológico nos permite realmente avanzar hacia nuevas formas democráticas? Hombre, evidentemente, o sea, las nuevas herramientas que hay sobre la mesa son muy importantes a la hora de repensar, pues, la crisis de los partidos y la representación y los partidos del siglo XX, ¿no?, y la falta de confianza en las instituciones, donde el 90% de los ciudadanos percibimos a los partidos y a los políticos como corruptos, ¿no? Pero yo creo que la gente está ya muy cansada de hablar de lo que mal que está todo, y la sociedad civil, los movimientos ciudadanos que nacimos desde el 15 de mayo ya han puesto en la mesa soluciones, ¿no? En este caso, la plataforma de afectados de la hipoteca ha puesto las soluciones, las mareas han puesto las soluciones, y nosotros, desde la Red Ciudadana, nos hemos limitado a sintetizar con procesos colaborativos, abiertos, utilizando las nuevas tecnologías también, las mejores propuestas de la sociedad civil y de expertos independientes elegidos por la ciudadanía, ¿no? O sea, creemos que hoy en día es el momento de que la clase política deje de obstruir las soluciones que la sociedad civil está poniendo sobre la mesa. Y nosotros, claro, hemos utilizado, pues, algunas de las experiencias más avanzadas de democracia que se están dando en el mundo, de la experiencia irlandesa, de la experiencia brasileña, de distintas experiencias de vanguardia de mejoramiento de la democracia, para construir, pues eso, un pacto transversal de mínimo, no ideológico, estructurado con un método, donde hay visiones, se hablaba del 15M, donde hay visiones distintas, ¿no? Porque la manifestación que nos convocó el 15 de mayo decíamos, unos somos más progresistas, otros somos más conservadores, pero tenemos objetivos comunes. Nosotros a esos objetivos le hemos puesto un método de trabajo para conseguir recuperar el poder de la ciudadanía frente a las instituciones y las decisiones que nos afectan cada día, ¿no? Y esos métodos están explicados en nuestro programa Democracia y Punto, que básicamente reduce el disenso y aumenta el consenso y da cauce a expresiones y a la voz de ciudadanía, no cada 4 años, sino cada día, ¿no? Y no se trata de que ganarse un fin en sí mismo, sino que se generalicen los métodos de democracia del siglo XXI, porque no se puede volver a repetir la situación que tenemos, y que tenemos que recuperar esta capacidad de decisión, ¿no? Y para esto, para nosotros es muy importante, que se está hablando mucho de participación, de transparencia, pero no hay propuestas concretas, que es la que nosotros hemos puesto encima de la mesa, con 4 mecanismos muy concretos de reapropiación de la soberanía por parte de la ciudadanía, a partir de 4 mecanismos muy concretos, contrastados y que ya están funcionando en distintas partes del mundo. Ajá. Javier, hemos estado hablando aquí en el plató acerca de
del agotamiento que de alguna manera genera la política, aquello que siempre repetimos de Oscar Wilde, lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. ¿Creéis realmente, por un lado, que estas nuevas posibilidades permiten una participación menos agotadora? Y en segundo lugar, la definición ya casi manida de Gramsci de que lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Tú mismo has criticado el click activismo, ¿no?, como una ensoñación donde realmente el desarrollo tecnológico no bastaría, ¿no?, para solventar los problemas tradicionales de la democracia. Claro, evidentemente no es solo una cuestión, o sea, y lo que nosotros estamos proponiendo no es más participación sin criterio. No, estamos proponiendo una participación equilibrada, que se equilibre la responsabilidad y los mecanismos concretos de participación a partir de las experiencias más avanzadas de democracia que hay ahora mismo en el mundo. O sea, por poner ejemplos concretos. O sea, por un lado, en Democracia y Punto, si hubiéramos tenido el referéndum vinculante, pues la ILP de la plataforma afectada por la hipoteca se hubiera aprobado. Por otro lado, si hubiéramos tenido el voto permanente, podríamos habernos expresado si teníamos que cambiar la Constitución como hicieron con nocturnidad y alevosía. Si tuviéramos, como la experiencia del Gabinete Digital de Porto Alegre, que lleva ya desarrollándose desde 2011, podríamos consultar, como han hecho allí, cómo mejorar la sanidad de nuestro país y que la gente pudiera hacer propuestas y seleccionarlas. Pero no se basa solo en una cuestión de una participación. Nosotros hablamos de participación secuenciada, de razonar y construir los procedimientos y las metodologías para reducir el disenso y aumentar el consenso y que se parta de propuestas que están razonadas y donde la ciudadanía pueda decidir continuamente, si lo desea, cuáles son las mejores opciones que le benefician a ellos. No se trata de cambiar de caras, se trata de tener estos mecanismos concretos que permitan que las decisiones trascendentes que nos afectan cotidianamente estén en manos de la ciudadanía. Toret, Juancho López Uralde de Equo quiere plantearte una pregunta o disentir de algo de lo que has afirmado. Adelante, Juancho. No, simplemente comentar que sí se están tomando iniciativas por parte de otros partidos, ¿no? Equo sí que incorpora muchas cuestiones de las que estás hablando. Y por ejemplo, bueno, pues ahora estamos realizando unas primarias abiertas que yo creo que no tienen parangón en España, en las que, bueno, pues está participando quien ha querido participar. Las propuestas para el proceso constituyente fueron también discutidas y priorizadas de una manera abierta, es decir, que hay muchas cosas que la iniciativa de Congreso Constituyente, que a través de la cual pues la gente pudo votar las enmiendas a la Ley de Transparencia, es decir, que hay iniciativas que se están haciendo ya en ese sentido por parte de algunos partidos, ¿no? Simplemente quería matizarlo. Bueno, con todo mi cariño y mi respeto a Equo, pediría a los oyentes que fueran a leer el programa enmendado con más de 200 personas sobre Democracia y Punto, que está reconocido por mucha gente como un programa de vanguardia, con las experiencias pilotos más punteras, hecho al detalle, porque no se trata de decir solo hay que participar, viva la participación. No, se trata de ver cuáles son los mecanismos más avanzados de democracia que se están operando hoy en el mundo y hacer un sistema donde estén ponderados y que permitan que esa ciudadanía que está con mucha ganas de participar tenga los mecanismos efectivos para votar o no las leyes que se hacen, para poder ver todo el proceso de cómo se construyen esas legislaciones en abierto, cómo se hace en el marco civil brasileño que ahora mismo está en el Congreso en Brasil. Después, el tema del referéndum con la experiencia de referencia de Suiza. O sea, el programa de Democracia y Punto no es un maquillaje de democracia. Es un programa muy concreto, muy estabilizado y muy contrastado en torno a cómo podría haber un sistema donde haya una mayor distribución del poder y donde los ciudadanos realmente tengan la iniciativa a la hora de proponer sus leyes, a la hora de mejorar las políticas públicas, a la hora de vetar las decisiones que van contra ellos. Y espero que se pueda avanzar en este terreno, que es lo que nosotros esperamos. Si hay más grupos que están
en torno al apoyo de las medidas específicas que ponemos en Democracia y Punto, nosotros estamos encantados de compartirlos, ¿no? Seguro que va a haber muchas fuerzas políticas nuevas o no tan nuevas que están interesadas en ese proceso. Y cuántas cosas, Toret, tiene que aprender la vieja Europa del Sur, que parece que está mucho más avanzada que nosotros en proyectos de democratización. Pues muchas gracias, seguimos en contacto y esperamos poderte tener pronto por aquí en Madrid en esta tertulia. Muchas gracias, Toret, y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Bueno, pues en la recta final de nuestra tertulia, hablando del sur, surge algo que lo ha antes apuntado Emmanuel, que es Europa, ¿no? En esos consensos de la transición, todo lo que venía de Europa era bueno. Éramos uno de los países más eurooptimistas y uno de los países al tiempo más euroignorantes, ¿no? Aprobamos corriendo, ¿no?, la Constitución Europea, donde lo único que recuerda la gente es que los del Río, sin habérsela leído, hicieron campaña y ofrecieron hacer una música parecida a la Macarena, que era la aportación española al proyecto de Constitución Europea. Bueno, hoy parece que Europa ya no está vista, ¿no?, con ese papanatismo, ¿no?, con ese landismo con el que antes veíamos al continente, sino todo lo contrario. Europa se ha convertido, sobre todo Europa Central, en un motivo de sospecha, y parece que Europa del Sur en un motivo de esperanza. Emmanuel, ¿qué hacemos con Europa? Pues digamos que esa es la cuestión, o sea, que ese es nuestro espacio político. O sea, estamos siempre centrados en lo que sería la política nacional. Cuestiones nacionales, incluso cuando pensamos el proceso constituyente, lo medimos siempre a escala del Estado español. Y eso es un error. O sea, al fin y al cabo, más del 50% de nuestra legislación viene determinada por Europa. Nuestras políticas económicas vienen, desde luego, impuestas por Europa. Nuestra economía no es más que una pieza dentro de la de Europa. Nosotros somos una provincia dentro de Europa, o una colección de provincias dentro de Europa. Por lo tanto, el terreno político uno no lo elige, lo tiene que afrontar. Y la cuestión es, precisamente, en unas elecciones que son europeas, ¿qué podemos decir sobre Europa? Realmente, en este terreno, el discurso público es realmente pobre, o pobrísimo, podríamos decir. Y la cuestión aquí que nos tenemos que plantear es, precisamente, que a la hora de pensar esa transformación de Europa, que nos queda completamente inabarcable, gigante, inalcanzable, la tenemos que pensar en relación con los movimientos de cambio, los procesos de federación incluso, que ha habido en los distintos países del sur de Europa y que han puesto en cuestión sus propios regímenes locales, pero siempre por una crisis que se determina a escala europea, que no se determina únicamente a escala nacional, a escala estatal. Entonces, la cuestión, o lo que yo plantearía es qué podemos decir sobre Europa y cómo se pueden convertir unas elecciones que son europeas en un cuestionamiento sobre lo que es, al fin y al cabo, nuestro territorio político, nuestro espacio político. En ese terreno tenemos que pensar además que tenemos que cambiar Europa sin reconocernos necesariamente como un pueblo europeo. Reto político que se nos plantea y que es realmente inédito, gigante y tal, que es como pensar cambio político a escala de un continente. Y no a escala de un territorio pequeño, y no a escala de un territorio que se ascribe en términos de una identificación nacional, sino de un territorio complejo, un territorio plurinacional, pluricultural, y que además incluye no solamente lo que ahora consideramos como Unión Europea, sino todo su hinterland, que es la otra orilla del Mediterráneo, que también, en términos económicos y políticos, es Europa. Y estás negando la cuestión nacional. Si viniesen los marcianos y nos metieran en el imperio intergaláctico, tendríamos que jugar con las reglas del juego del imperio intergaláctico. Indirectamente tengo la sensación de que estás negando cualquier tipo de cuestión nacional. No, lo que digo es que el espacio político y donde están los poderes son Europa. Entonces tú no puedes negar precisamente que digo, yo aquí cambio en esta pequeña pieza del continente la situación política, si eso no genera un reflejo en el espacio político donde realmente se juegan las cosas. Problema clásico, por otra parte, de los revolucionarios de todo tiempo, donde la revolución era europea o no, iba a serlo. Eso es tanto para los bolcheviques, como incluso para la propia Revolución Francesa, como para todos los proyectos de transformación social, o no hay cambio político. Ajá. Esther. Sí, lo que vemos hoy es que la dinámica centro-periferia que durante mucho tiempo hemos analizado a escala global se está dando hoy en el seno de la Unión Europea, y que Alemania en cierta medida actúa en relación a los países de la periferia de la Unión, Italia, Portugal, el Estado español, casi como colonias, ¿no? Y es aquí donde tenemos que hacer un aprendizaje de los países del sur, de cómo actuaron en relación a esta dinámica de centro-periferia. Como en los países del sur, muchos de ellos se levantaron en un tema tan clave como era la cuestión de la deuda externa, y que hoy nos está afectando aquí. Todo este rechazo que hubo a lo largo de los años 80, 90 al pago de la deuda externa, a señalar que era una deuda ilegítima, ilegal, ahora es la misma deuda que Alemania nos reclama aquí, y que es la excusa a partir de la cual nos aplican las políticas de recorte. Se tiene que recortar en sanidad, educación, porque tenemos que pagar la deuda. Claro, la banca española se endeudó con la banca alemana y en consecuencia aquí tenemos los recortes. Tenemos que aprender de estos países del sur que dijeron, bueno,
la deuda no siempre se paga. Si la deuda es ilegítima y ilegal, no nos ha beneficiado, ¿por qué tenemos que nosotros que pagarla? Y tenemos que aprender de experiencias como en Ecuador, de la auditoría de la deuda que se hizo allí y que se vio que la parte que no era legítima, que había enriquecido unas determinadas élites, no tenía por qué pagarla al pueblo. Pero había otras alianzas, uno veía reunirse a Correa, a Chávez, a Evo Morales, a Néstor Kirchner y era una fiesta. Hoy se reúne alguien con la Merkel y compañía y parece se tienen que crear las alianzas necesarias muchas. En el marco de los países de la periferia de la Unión para cambiar las cosas. Si no hay estas alianzas, está claro, o sea, ¿tú piensas en una Europa del Sur diferente de la Europa actual? Yo pienso en una Europa donde los pueblos o la ciudadanía que sufrimos las consecuencias de estas políticas neoliberales, tengamos una perspectiva pues de golpear juntos frente a las políticas de la Troika. Y esto no solo se da en los países de la periferia de la Unión, cuántas personas en Alemania están sufriendo las políticas que Angela Merkel aplica en ese país, esta dinámica de solidaridades mutuas entre las distintas, entre la ciudadanía creo que es clave, y no solo a escala europea, a escala global. El capitalismo es global, la respuesta también tiene que ser global. Mauricio y después Juancho. Brevemente, porque coincido con lo que planteaba Esther, yo no creo que la Europa sea nuestro espacio político, ni que la Unión Europea sea nuestro espacio político. Podría serlo, pero no lo es, porque es fundamentalmente un polo económico sin mecanismos reales de participación política, y por lo tanto yo creo que hay un problema de centro-periferia que se da en estos momentos, y frente a las políticas del euro yo creo que hay que hacer un replanteamiento con alianzas que planteen la construcción de Europa por otras vías. Yo creo que decir que la Unión Europea como está en nuestro espacio porque ahí se deciden las cosas, yo creo que eso, desde luego, yo no creo que se ajuste a la realidad política real. ¿Juancho? No, nosotros desde luego en ECUO sí que somos muy europeístas, y decimos que el problema no es Europa, el problema es quién está mandando en Europa y cómo se está mandando en Europa, ¿no? El 80% de la legislación que se aplica en España viene de Bruselas, esa es la realidad, ¿no? Y por lo tanto a nosotros nos preocupa bastante, por ejemplo, que en estas elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina, en España se está hablando muy poco de Europa, que es de donde emanan los problemas que estamos teniendo, las políticas de austeridad, etcétera, etcétera, y parece que se está reduciendo la discusión a un problema aritmético de cuántos votos haga cada partido, ¿no? La realidad es que Europa es un proyecto incompleto, es decir, se ha completado la parte económico-liberal del mercado y no la parte política. Y hay cuestiones pendientes, por ejemplo, la unión fiscal, la unión bancaria, etcétera, etcétera. Hay un montón de cuestiones que tienen que terminarse, pero no podemos olvidar que vivimos en un mundo global, en un mundo donde ahora mismo, pues, la Europa desunida que tenemos está perdiendo espacio, está perdiendo peso político, y ese peso político lo está ocupando Alemania. Es decir, cuando vas a China, la delegación de la Unión Europea pinta muy poco. En cambio, cuando hablan con Alemania, entonces eso a nosotros nos perjudica como países del sur. Y todo eso son temas que sin lugar a dudas hay que tener en consideración, porque el poder de los bloques está cambiando radicalmente, están emergiendo nuevos bloques y Europa, pues claramente está desapareciendo del mapa porque es un proyecto incompleto. Solo se ha completado la parte que beneficia a los mercados, que beneficia al capital, y la parte que realmente tiene que proteger a la ciudadanía, a la sociedad, al medio ambiente, etcétera. Todo eso está completamente dejado de la mano de Dios. Entonces eso es lo que hay que cambiar, desde mi punto de vista. Íñigo y después Enrique. No, yo aquí discrepo. Yo creo que el proyecto de la Unión Europea es un proyecto muy completo, porque es el proyecto de las oligarquías europeas y está bien diseñado, es completo. No es que se dejaran una parte, es que es un proyecto que responde a unos intereses de clase determinados que salen muy beneficiados. Entonces, claro, cuando discutimos de Europa, ¿es Europa el espacio político? No sé qué Europa. Digamos, la Unión Europea es un proyecto que responde a los intereses de algunas élites en el espacio europeo. ¿Debería ser el espacio cultural, geográfico europeo un terreno fundamental porque la gobernanza de las oligarquías está funcionando a escala europea? Claro, pero ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se construye poder para intervenir en Europa? Bueno, pues yo daría dos ejemplos. Uno, ¿qué ha asustado más a todas las oligarquías europeas?
que Syriza estuviera a punto de ganar las elecciones nacionales en Grecia. Un partido nacional, en un espacio nacional y a punto de ganar las elecciones en un estado concreto. Eso es lo que más miedo le ha dado a las oligarquías, a las diferentes oligarquías europeas. Y el segundo, ¿cómo va a funcionar la integración latinoamericana? Pues de estado a estado. Se han construido mayorías populares que han conquistado estados que después han ido construyendo un espacio regional, digamos, democrático y de solidaridad. Es verdad que hay un apoyo Venezuela, Argentina, Ecuador, pero estado a estado, conquistando los estados nacionales concretos. Creo que nosotros vivimos un momento excepcional, un momento en el que España, por una parte, tiene una situación de estatus colonial y de secuestro de la soberanía, de puesta de la economía y del conjunto del sistema político al servicio de intereses extranjeros no elegidos por nadie, con la participación entusiasta de nuestras élites locales. En un contexto así, creo que la estrategia clara y hablar de democracia no puede ser solo hablar de que los partidos rindan cuentas, o no puede ser solo hablar de los métodos de participación, no es solo eso. En un contexto así, hablar de democracia es hablar de unidad popular, y todas las unidades son siempre unidad por respecto a algo, digamos, dejan una fuera si no hay conjunto, y unidad popular es unidad frente a las oligarquías domésticas y europeas. En ese sentido, la democracia tiene que tener un contenido material, no es solo no sé, que tengamos capacidad de mandarle mails a nuestros representantes, es también que el conjunto de las riquezas y de los poderes estén al servicio de los muchos, y hay poder popular y democracia se acerca mucho en este contexto, y no de las oligarquías. No es solo método. No, quería plantear la pregunta. Entonces, tú lo que estás planteando es la vuelta a los estados y el desmantelamiento de la Unión Europea. No, pero si no es la vuelta, si los estados son importantísimos. Fíjate a los alemanes que vienen teniendo un estado fuerte. Los estados nunca, hay una hoja de ruta que lo que digo es construir soberanía y construir una Europa de los pueblos, y eso los pueblos lo hacen mediante estados que no son la solución para todo, hacen falta más, pero digamos, mientras se van inventando, no les va mal, ¿eh? A las élites, teniendo estados a su servicio, les va bastante bien. Enrique, después Emmanuel. No, yo realmente no comparto la idea de la vuelta al Estado-nación. Quiero deciros que me alegra que haya un poquito de disenso, porque si no deciría por qué están ustedes izquierdas separadas. No sé. Me alegra es parte de la riqueza de la izquierda, ser capaces de unirse y ser capaces de discrepar, ¿no? No, yo creo que una estrategia de vuelta a tomar resuello y fuerza en el Estado-nación para luego dar el combate internacional, yo creo que en el mundo actual es absolutamente inviable. Además, discrepo de cómo ha descrito el proceso latinoamericano Íñigo. Yo viví la crisis de la deuda viviendo allí, y creo que el proceso fue mucho más internacionalizado que lo de asumirse en los Estados-nación y desde ahí establecer un tipo de alianzas regionales. Yo creo que de forma clarísima el terreno donde se da la discusión y la confrontación con esas oligarquías financieras, etcétera, etcétera, es en el terreno de la construcción de la Unión Europea, con todas las modificaciones, evidentemente, que hay que introducir desde el punto de vista económico, desde el punto de vista democrático. Yo creo además que es una vieja aspiración del socialismo europeo en la época de los años 20. La idea de los estados socialistas de Europa es una idea que surge entonces como generación de un espacio regional común basado en el poder de las clases populares, precisamente. Entonces yo creo que eso tiene la batalla de confrontación, o sea, todos sabemos de que las oligarquías nacionales son más cercanas a las oligarquías de otros países que a los pobres del propio país. Entonces esto sigue funcionando así. Yo creo que al contrario, la izquierda tenemos que configurar una alternativa europea muy poderosa frente a los poderes establecidos. Manuel. Sí, o sea, yo diría, pensamos la Unión Europea siempre como un poder que se construye desde arriba, pero se construye desde arriba precisamente porque hay una presión desde abajo, o sea, eso lo podemos comprobar, o sea, el propio proyecto de Maastricht, la Unión Europea tal y como la conocemos, es el resultado de la incapacidad de los propios gobiernos de dar respuesta a un crecimiento que durante los años 80, incluso después de la crisis, después de todo lo que sería la imposición de una contrarrevolución a escala europea, sigue siendo capaz de constitucionalizar derechos e impulsar el gasto público de una forma creciente. Esa es la Unión Europea. La Unión Europea es también resultado de las luchas. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer cómo las luchas tienen impacto en las instituciones europeas y a partir de ahí construir instituciones. Entonces, aquí yo creo que habría una discusión interesante con Íñigo, es decir, de cómo se construye política, si es siempre a través de una identidad popular o de otro tipo de ejes de identidades. Históricamente, de luego, no te daría la razón. O sea, ha habido proyectos, todo el sindicalismo revolucionario en buena medida no se mide solamente a escala nacional y previamente a eso tampoco. Pero podríamos discutirlo, yo creo que es una lo discutiríamos, sí. Entonces la cuestión es, ¿cómo se hace eso? Ese es el gran problema. El problema, obviamente, solamente lo puedes hacer a partir de las instituciones que te son directamente inmediatas. O sea, el hecho de que en Cataluña ahora haya un proceso, precisamente, pues, digamos, de exigencia de autogobierno a través de una declaración independentista, es algo que está muy bien. La cuestión es cómo eso se escala hacia arriba.
Ese es el problema. O sea, si tú te quedas en tu pequeño terruño, en tu pequeña provincia, lo único que vas a ser es precisamente el alcalde de un pueblo que está claramente endeudado. Lo mismo problema que nos planteamos a escala municipal. O sea, o produces transformación institucional y la produces allí donde esa transformación institucional se determina, o estás perdido. Entonces, ¿estáis de acuerdo, Íñigo, y tú? Bueno, yo diría que estamos con matices... Hay que pactar, pero si eres alcalde pactas mejor, aunque estés endeudado. Hombre, obviamente, claro que sí, claro que sí. Claro. Ahora la cuestión es cómo produces ese impacto a una escala que tiene que ser europea. Y cómo lo produces, desde luego, desde posiciones que tienen que encontrarse, que tienen que establecer una relación de fuerzas a escala europea. Y eso supone reconocer que la propia historia de la Unión Europea es también un resultado, un impacto de determinados procesos de lucha que se han dado precisamente en un continente que siempre ha funcionado de forma más o menos coherente, no vamos a decir homogénea, pero con procesos similares que han dado lugar precisamente pues desde las dos guerras mundiales hasta el propio proceso de unificación europea, ¿no? Parece que estamos, creo, dejando de lado que detrás de la situación actual hay una estrategia. Es decir, que desde los años 70 la crisis del modelo keynesiano genera la posibilidad de hacer del modelo neoliberal, es decir, de un modelo fronteras abiertas, desregulación del mundo laboral, del mundo financiero, privatización de los sectores públicos, un modelo hegemónico. Y hay un planteamiento que está tanto en Hayek como en Huntington, que es lo que no podemos hacer en los estados nacionales, lo vamos a poder hacer en los marcos supranacionales, y por tanto en estas construcciones supranacionales hay desde el primer momento una voluntad de dinamitar lo que sí que habían ganado los pueblos derrotando una derecha que se había hecho fascista en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que realmente la construcción de los estados sociales en Europa es una derrota de la derecha que se ha hecho fascista y la existencia de la Unión Soviética. Puedes invertir ese razonamiento. Lo que no eres capaz de gobernar a escala nacional lo tienes que gobernar a escala supranacional. Es decir, el resultado de que haya Unión Europea es precisamente un resultado de las luchas, no al revés, de cómo las oligarquías construyen un espacio que sea capaz de gobernar un proceso que se les hace gobernable a escala territorial, a escala nacional. Este poder a escala estatal que ocupa también el poder a escala europea. Y luego dice, bueno, es que es Europa, ¿no? Y con la excusa de que es Europa, así no tendré tanto desgaste político, ¿no? Piensan los partidos mayoritarios, pero en realidad son ellos mismos que ocupan esta institución con la misma lógica que aplican estas políticas a escala nacional, a escala estatal. Y este es el reto, desenmascarar, desde mi punto de vista, qué Europa hay en la actualidad, que es una Europa del capital, una Europa de la guerra. Pero que eso sea y con así. esto no implica negar Europa, Exacto, implica negar esta Europa, este modelo de Europa. Y sobre todo que en el mundo de hoy precisamente se le puede dar la vuelta al razonamiento. Se trataría de construir en Europa un contrapoder verdaderamente social, verdaderamente ecologista, etcétera, etcétera, a ese poder financiero, etcétera, etcétera. Y yo no estoy de acuerdo que eso se construya mejor desde los Estados. ¿Cuál sería Sinceramente, el marco para ese contrapoder? Digo, las marchas a Bruselas, el Parlamento Europeo. Digo, ¿cuál sería el espacio institucional político en el que uno construye ese contrapoder? Que yo estoy de acuerdo, pero ¿cuál sería el Parlamento Europeo? Que ha hablado poco. Y en todo caso la realidad actual es que las decisiones importantes las toma el Consejo, que son los Estados. Sin pensar a futuro, simplemente esa es la realidad. Pero eso precisamente abunda en mi razonamiento, porque lo que si conseguimos el Parlamento Europeo, pues a día de hoy el Parlamento Europeo tiene muy poco poder, pero indudablemente el reforzamiento de las instituciones más democráticas frente a las instituciones menos democráticas, pues nos permitirá ir avanzando en ese sentido, porque realmente ahora mismo evidentemente no nos gusta, pero creo, vamos, no es que crea, es que estoy convencido de que nuestra alternativa y que para nosotros, ciudadanos y ciudadanas, es mejor el marco europeo. Bueno, parece que al final encontrábamos puntos de disenso. La discusión teórica es interminable. La discusión práctica nos ayudaría a entender algunas cosas. En América Latina, para poder salir del modelo neoliberal, primero identificaron de una manera nítida al enemigo, que en este caso coincidía con posiciones imperiales. Aquí todavía tenemos miedo de decir que estamos sometidos al imperialismo de los países centroeuropeos o que estamos sometidos al imperialismo financiero. Y en segundo lugar, armaron nuevas alianzas, es decir, se reinventaron antes de la UNASUR o la CELAC alianzas previas, como puede ser el ALBA, que permitieron tener más fuerza, ¿no?, a esos países. Argentina no hubiera salido de ese agujero si no le hubiera prestado dinero Venezuela, ¿no? Entonces, en esas alianzas, de una manera diferente de entender lo nacional, pudieron reinventarse quizá lo europeo. De cualquier manera, os agradezco, me parece muy importante que dejemos de mirar, ¿no?, ya digo, con esa
pacatería y papanetería a Europa y entendamos que nosotros también debemos formar parte de esa Europa y no recibir dictados de ningún lado. Bueno, pues como todos los jueves en La Clave nos despedimos con con un rap que esta noche viene de las Islas Canarias. Tenemos a Fernicam, con él nos despedimos. En La Tuerca, ya saben, la tertulia sin miedo y con memoria. Buenas noches y hasta la semana que viene. Mira a tu alrededor, socio. ¿No crees que algo falla o qué? Este es Fernicam para La Tuerca. Chequea, socio. Mira a tu alrededor, no te da lástima. Somos carne de cañón, grasa para las máquinas. Somos ganado así de sencillo. Nos quitan nuestra fuerza, nos roban el brillo. Y mientras tanto miramos para otro lado. Pasamos por la vida como esclavos. Sin destacar demasiado serás castigado. Calla y toma tu regalo. Un trabajo basura para mantenerte amuermado. Televisión basura para mantenerte calmado. Al fin y al cabo, ¿a ti qué más te da? ¿No? A mí que más me da. Y así nos va, generación perdida en Babia. Tan domados ni sentimos rabia. Recortan la pensión a tus abuelos y luego la utilizan para prejubilar banqueros. Vaya mierda de sistema, ¿verdad? Pero no pasa nada, todo nos da igual. Le quitan el dinero a los obreros para que los bolsillos de corruptos estén llenos. Vaya mierda de sistema, ¿verdad? Pero no pasa nada, todo nos da igual. Y así nos va, generación perdida en Babia. Tan domados ni sentimos rabia. Tú sabes que este es Fernicam del Veneno Crew. Que todo lo que digas y hagas puede ser utilizado en tu contra, socio. Esto es para La Tuerca. No le des más vuelta. Si quieres cambio, cambia tú mismo, ¿ok? Vamos a ello, socio.